Bueno, bienvenido a todas las personas a este episodio número 67 del podcast Fitness Argentina, donde en esta ocasión con Seba y una invitada muy especial acá, San. Bueno, que querés comentarte, presentarte un poquito, San, ¿cómo estás primero que nada? Hola, Víctor, estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, con Sebas también y con toda la audiencia. Y pues encantada, yo soy San, yo no sé si me vas a presentar más adelante o quieres que yo me presente, pero de mi Presentate. parte puedo decir que pues soy entrenadora, asesora nutricional también y pues me encantan y me apasionan los temas relacionados con la salud mental y también la imagen corporal, como ustedes ya pueden darse cuenta. Y asimismo, pues soy una apasionada del culturismo. Si yo no compito, me encanta investigar, leer, estudiar sobre esos temas. Y también, por otro lado, soy como una entusiasta de temas sociales, así que mi misión en este mundo, en esta vida y en estos momentos al menos es poder llevar o traer a la tierra o a este nicho del culturismo también temas relacionados con lo social, lo cultural y lo contextual e histórico. Entonces, pues bueno, estoy aquí para platicar con ustedes. Yo encantada. Buenísimo, Excelente, buenísimo, San. Bueno, excelente, es Seba, muy loco, es arranca. muy loco ver cómo se relacionan todos los temas y cómo a mí me pasa mucho que siempre le digo a Coco, o sea, vos ponete a pensar que esto lo vamos a dejar grabado y cualquier persona lo va a escuchar en cualquier momento y le puede aportar el mismo valor. Entonces, verlo desde ese lado y decir, la persona que lo está escuchando le puede llegar a cambiar la vida es algo que es tremendo. Seguramente les pasó a ustedes, Anne, en su podcast, que bueno, también si querés comentar después que tienen un podcast, que les llegan mensajes de, no saben lo que me sirvió este podcast, me sirvió un montón para mejorar esto, y es tremendo y también está muy bueno que le cuentes como a la audiencia cuál es tu misión, porque la gente conecta mucho con esa misión, como con esos objetivos. Así que, y bueno, vamos a estar hablando un poquito de salud mental. Así que bueno, Coquito, no sé si querés arrancar vos con alguna preguntita. Bueno, mirá, respecto, justamente eso el tema principal que vamos a hablar en esta charla, lo que es respecto a salud mental. En este caso, algo que está bueno como empezar como más que una pregunta disparadora, que si querés comentar a ver respecto a tu opinión sobre lo que es la salud mental llevada a un cambio físico, a cambiar nuestro físico, pero también llevarlo sostenido en el tiempo, de que no sea, bueno, conseguí cierto resultado y después volví a lo que fue antes, sino que de qué manera puedo afrontar yo, por ejemplo, un cambio físico y poder sostenerlo y ser longevo en este deporte, en esta disciplina. Sí, pues bueno, mira, la salud mental en realidad abarca muchos aspectos, ¿no? O sea, es lo, como lo decía al principio, engloba tanto la parte de la imagen corporal, tanto también la parte de la salud física, la salud también en todos sus aspectos, tanto lo subjetivo, o sea, lo subjetivo sería como lo individual, pero también desde una perspectiva amplia en donde tomamos en cuenta cómo nos atraviesa el contexto y cómo nos atraviesa el entorno, cómo nos vivimos y lo que somos y cómo nos percibimos en el mundo, que al final eso es lo de la imagen corporal, ¿no? No Ujú. tanto es lo físico, sino también lo mental, por ejemplo, abarca en cómo nos percibimos y cómo lo interpretamos esto. O sea, es un aspecto muy, muy multifactorial que a veces no se toma en cuenta porque se piensa que la salud mental solamente es la mente y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque está lo Mm. mental, ¿no? En la palabra, pero realmente la salud mental abarca todo. Abarca el cuerpo, abarca el entorno, abarca la sociedad, abarca la cultura y también la autoaceptación, ¿no? Con la compasión y todos estos conceptos que a veces parecen muy aislados del fitness y Ujú. pareciera como que no nos competen o que tal vez no deberíamos de indagar o buscar por esos aspectos, pero realmente somos seres sociales, somos seres culturales, estamos aquí en este entorno, ¿no? Y de alguna manera, por más que tú quieras alejarte e irte a entrenar, ¿no? A tu gimnasio favorito, de Sí, todas formas va a haber personas a tu alrededor que van a impactarte, porque si ya te voltean a ver y tú, por ejemplo, no sé, tienes una distorsión de tu imagen corporal en ese sentido, vas a pensar que esa persona te está juzgando, cuando realmente tal vez Exacto. no. Entonces ahí es donde te digo que, o les digo, que la salud mental también abarca ese aspecto social, ¿no? Y cultural e histórico, que
características, por ejemplo, o qué estereotipos o qué ideales de belleza nos estamos atribuyendo a nosotros mismos o a nosotras mismas. Eso también va a Ujú, tener un impacto o un efecto en nuestra salud mental. Entonces, ¿qué es salud mental? Pues bueno, creo que yo no tengo una definición ahorita así súper establecida de la OMS en estos ujú, momentos, pero yo te podría decir o les podría decir que sí es un concepto bastante amplio que abarca muchas cosas, más allá de solamente lo mental, sino también lo contextual, incluso lo cognitivo, ¿no? Porque es diferente, por ejemplo, la mente que las ujú. ciencias cognitivas y que incluso la neurociencia, ¿no? O la neurología también, cómo funcionamos a nivel neurológico, también impacta mucho en nuestra salud mental. Entonces, incluso lo genético, pues, son muchos aspectos. Ujú. Bueno, ahí no sé Bien. si quería comentar algo, Seba. Sí, yo quería hacer una pregunta en particular, porque esto es algo que desde mi experiencia en la práctica, también trabajándolo con clientes, es un tema al que se le suele dar relativamente poca importancia, muchas veces, sobre todo en personas que ya están metidas en este mundo del fitness, que entrenan, que les gusta entrenar, que tienen como estas ideas de querer bajar grasa, ganar masa muscular, la parte mental, como que no se le suele dar la importancia que justamente se merece. Y desde tu punto de vista, San, o desde tu propia experiencia, tanto en vos como en clientes o en personas que has ayudado, que te ha preguntado, ¿cuáles considerás que son como aquellos puntos en estas personas que por ahí les gusta el mundo del fitness, les gusta entrenar, les gusta cambiar su cuerpo, tienen esas ganas de mejorar, que por ahí no se les prestan atención? ¿O cuáles son como esos patrones repetidos de estas personas que por ahí tienen estas creencias, estos pensamientos como típicos de, no sé, si no hago todo perfecto, no voy a hacer nada? ¿Cuáles son como esos patrones que vos detectás en común y qué podríamos empezar a hacer como para mejorarlos? Sí, pues mira, patrones demasiados, ¿no? Partimos de que Mm, el cerebro intenta de alguna manera ahorrar energía. Quiere de alguna forma proponerlo así como si fuera algo voluntario, porque muchas veces ni lo es, ¿no? Pero sí trata de ahorrar energía de alguna forma y de economizar, ¿no? Y para ujú, economizar hay heurísticas del pensamiento, que son como estos atajos del pensamiento para crearnos pues una forma de vida mucho más sencilla, ¿no? Entonces, si nosotros no nos forzamos a cuestionar, a pensar más allá de lo que nos han impuesto, es muy fácil dejarnos llevar por esas heurísticas del pensamiento y esos sesgos mentales. Entonces ahí es donde caemos en los sesgos, ¿no? Y los sesgos, por ejemplo, cognitivos, están pues también muy impactados, influidos y atravesados por las creencias de nuestro entorno, volvemos a lo mismo. Entonces yo me voy a ir mucho para allá porque ujú. realmente es algo que he leído bastante y en lo que estoy muy involucrada. Y algo de lo que sí he visto mucho en mis clientes y en personas en general, redes sociales también, incluso preguntas que me han llegado, es respecto a los ideales de belleza, ¿no? Y es Mira. como un mandato, ¿saben? Como un tengo que ser así, tengo que verme como tal, tengo que lucir como fulanito o manganito. Esas son de las primeras cosas. Y no Ujú. solamente lucir en cuanto a qué me voy a poner, ¿no? Mi outfit, sino también en cómo me voy a moldear mi cuerpo, en las figuras corporales, en la morfología. Hay cosas que no podemos cambiar y otras que sí. Ahora, sabemos que hay, por ejemplo, diferentes objetivos para el entrenamiento físico. Hay, por ejemplo, Exacto. entrenamiento de una postura se le dice adaptativa, que puede generar beneficios tanto en la salud física como en la salud mental, porque no está enfocada en cambiar tal cual o en encajar en un cierto nicho. Y no estoy hablando de personas culturistas, quiero aclarar aquí que yo respeto bastante y me encanta, como dije desde un principio, sino estoy hablando de personas en general, ¿no? Ujú, Cuando tú Sí, eres una persona que simplemente te gusta entrenar, quieres ser fit, por ejemplo, pero ya te estás fijando en cómo luce tal o cual persona y quieres lucir así, entonces ahí ya estás partiendo de una posición o de un objetivo de entrenamiento desadaptativo, se le dice, enfocado en las formas del cuerpo. Y eso sí bien. puede provocar diferentes diferentes distorsiones de la imagen corporal, insatisfacciones de la imagen corporal también y muchas cosas más, ¿no? Entonces, de las cosas que he visto es eso, principalmente los sesgos de acuerdo a los ideales de belleza, estereotipos de belleza que nos vamos atribuyendo o incluso se podría decir estereotipos de género, es decir,
qué me atribuyo yo cuando veo a un hombre y qué me atribuyo yo cuando veo a una mujer, ¿no? Dependiendo si yo soy mujer o soy hombre, me agarro Ujú. características específicas. Entonces, bueno, todo eso sí impacta y creo que han sido de las cosas que poco se analizan, ¿sabes? Que se dan muy por sentado porque tú dices, bueno, es que si yo soy chico, por ejemplo, yo tengo que tener, no sé, mucha hombría. Pero ¿quién ve la hombría? O sea, ¿cómo se ve la hombría? Pues cada uno tiene la Claro, hombría ¿con de qué escala se diferentes mide formas. también? O eso. Claro. Claro, ¿cómo lo mides? Es que es algo muy simbólico, se le dice, ¿no? Muy subjetivo, muy personal. Ujú. Pero si vemos, por ejemplo, a nuestro influencer favorito y decimos, es que eso es hombría, ¿no? Pero ¿quién dijo? Entonces, pues partimos de ahí y eso, más si lo estamos como también como mezclando, ¿no? Con la nutrición y el entrenamiento, pues puede ser una bomba igualmente, porque ya Mm. no vas hacia las acciones, ¿no? Hacia lo que yo quiero ser para sentirme bien, sino a lo que yo debo ser para sentirme bien. Y ahí ya estás atravesando la identidad. Y cuando ya vienen esas cosas atravesando tu identidad, pues entonces puede ser muy problemático porque tu identidad es demasiadas cosas y no se puede reducir a cómo se ve algo o alguien. Entonces, Bien. bueno, no sé si por ahí va la pregunta. No, Sí, sí, sí. sí, tal cual, tal cual. Qué bueno ahí también cómo tocaste, por ejemplo, el tema que va también llevado a lo que muchas veces, como por ejemplo con Seba, intentamos también de divulgar, lo que es el tema del pensamiento crítico. Y justamente agarro una palabra que decía ahí, el hecho de cuestionarse, estar constantemente como haciéndose esas preguntas de, bueno, ¿por qué hago esto? O ¿por qué quizás quiero llegar al objetivo o al objetivo físico de tal persona, de tal influencer? Eso yo creo que es algo que bueno, dependiendo de lo que he leído un poco respecto a lo que es comunicación, el hecho de vos conocer a una persona que tenés enfrente, está bueno primero hacerle preguntas, por ejemplo, conocerla, escucharla de manera genuina, como se dice, o activamente, y sin juzgarla. Y muchas veces digo, qué importante es eso, el hecho de, si, bueno, si vos querés conocer a una persona, conocerla más, saber de él y de qué manera lo podés ayudar, hacerle preguntas y sin juzgar. Y digo, ¿cómo no también, por ejemplo, hacer eso con uno mismo? Y qué difícil que es el hecho de constantemente hacerte preguntas, sentarte un rato. Porque bueno, no sé qué opinas vos, San, con respecto a esto, pero pasa hoy en día que bueno, el tema estrés, ansiedad o el hecho de hacer muchas cosas hoy en día, de gente que tiene poco tiempo en el día a día, poco tiempo se para a frenar un rato y decir, che, ¿por qué me siento así? ¿O por qué quiero esto? ¿Qué quiero alcanzar? Y no sé, por ejemplo, qué opinas respecto ahora, siguiendo eso, qué consejos o estrategias le darías quizás a esa persona, llevándolo como quizás a un consejo práctico, a la vida real. Decir, bueno, quizás si estás en un momento donde no sabes, estás perdido, ¿por dónde comenzar? ¿Qué preguntas hacerte? Digamos, qué estrategia, Cómo ser más consejo. crítico. Exactamente, y Sí, cómo claro. fortalecer este pensamiento crítico. Claro, primero leyendo. Bueno, es que yo Leer. soy muy fan de leer, la verdad, pero no leer por leer cualquier cosa, porque bueno, claro, todo el mundo se puede leer cualquier cosa, no va solamente de leer, sino de tratar de analizar lo que estás leyendo y tratar también de criticar lo que estás leyendo, ¿no? Qué Pero difícil, ¿eh? como, Mm, sí, sí, claro, y es así como se dice de, ok, crítica, pero no seas una persona criticona, o sea, critica con argumentos, pues si vas a criticar algo, hazlo con fundamentos, ¿no? Tienes que tener ahí un fundamento teórico o una base, porque si yo digo, ay, sí, voy a criticar esto y simplemente como se me viene a la mente, pues bueno, ujú. entonces, ¿qué tan crítico eres? Ahí no estás siendo crítico ni ejerciendo el pensamiento crítico, tal vez solo te estás siguiendo hacia tus ideologías del momento, pero recuerda que eso Exactamente. está cargado de cosas, ¿no? Exacto, tu Entonces, ideologías, bueno, creencias, mismos sesgos, que es lo que está exacto, hablando. Ujú. exacto. A veces, fíjate, esto de desarrollar el pensamiento crítico viene desde un autoanálisis primero. O sea, más allá de criticar a otros, es criticarte a ti mismo o a ti misma. Y eso es un trabajo complejo porque nadie quiere ver Ujú. sus propias narices desde un sentido, pues sí, crítico. Iba a decir otra palabra, pero no se me vino un Objetivo. sinónimo. O ajá, desde un sentido objetivo, porque claro, es muy difícil ser objetivo cuando tú te vives en tus carnes, eso es obvio, ¿no? Entonces, sí es necesario comenzar a contar o a buscar herramientas de afrontamiento para las diferentes circunstancias que nos van pasando, ¿no? Que vamos experimentando. Entre ello, pues um, hay un, pues se puede decir, autor que a mí me gusta muchísimo, no sé si lo dije con Mati,
se llama Michel Foucault, o se llamaba, ¿no? Entonces, él habla mucho sobre, o escribía mucho sobre la biopolítica, ¿no? Cómo la política, nuestro entorno también y las creencias impactan mucho en cómo nos vamos viviendo. Entonces, para que eso no se dé, entonces él decía, hay que hacer un autoanálisis constante, ¿no? Y eso es lo que yo sí recomendaría. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues bueno, hay muchas formas. Está, por ejemplo, los journals, ¿no? Puedes escribir, puedes sentar, escribir y vaciarte tu mente y luego leerlo y bueno, ok, ver qué aspectos de esto yo quiero cambiar y qué aspectos de esto realmente me están siendo funcionales y cuáles no me están siendo funcionales, ¿no? Principalmente eso, cuestionarse a sí mismo, buscar herramientas de afrontamiento, buscar también terapeutas si se puede y si es posible, claro, o sea, creo que todo el mundo necesita de alguna manera al menos tener una ayuda en ese aspecto, eso sería algo muy bueno, al menos por un tiempo, yo podría recomendar. Y pues también sentar bien sus objetivos, o sea, sentar bien tus objetivos. Quiero esto, ok, voy a entrenar, ¿para qué voy a entrenar? ¿No? No solamente es Sí, voy a entrenar porque sí, ¿no? Yo digo, ok, sí, un por qué es importante, pero un para qué todavía es más, porque el para qué critica el por qué, ¿sabes? O sea, le da más bien un sentido al por qué. Entonces, si tú tienes un por qué, pues qué bueno, pero ¿y cuál es tu para qué, no? ¿Cuál es ese sentido claro. intrínseco que le dice o ese sentido interno, profundo y personal por lo cual haces lo que haces? Ahora sí que me voy a escuchar muy redundante, pero sí va mucho para pensar en por qué crees lo que crees y por qué haces lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Espero esto no sea Sí. un meme. No, 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 o sea, está muy bueno y a mí me llevó mucho a reflexionar esto que dijiste, Sam, de la reflexión con uno mismo, porque yo me acuerdo, así como a modo de historia, cuando arranqué yo en el mundo del fitness, arranqué con sobrepeso, tenía creo 15 años, ¿sí? Y fue como esa decisión de querer cambiar. Y dentro de ese proceso, como vos decís, los factores biopsicosociales influyen un montón en un proceso. En mi casa, por ejemplo, no se comía saludable, tampoco había como los recursos económicos como para poder cocinarse lo que uno quería y demás. Entonces eran como que había ciertos factores que influían un montón en ese proceso. Y dentro de este proceso de cambio en general, yo opté por aislarme. Y esto es algo que muchas veces nos pasa a las personas que terminamos haciendo las cosas muy solos, nos sentimos muy solos en ese proceso. Y dentro de ese proceso, yo tenía 15 años, me acuerdo que lo que yo opté, lo conté un montón de veces acá en el podcast, fue por irme solo, ¿sí? Me acuerdo que me alejé de mi familia, me alejé de mis amigos porque era mi objetivo y ya está. Y si bien en ese momento, en algunos momentos la pasé bastante mal, porque pasé por varias obsesiones, por ejemplo, con lo que es la alimentación, bueno, lo mismo con el entrenamiento, me acuerdo que entrenaba 2 veces por día, hacía más de 25.000 pasos por día, comía muy poco, los típicos problemas que puede llegar a tener una persona, los pasé a todos. Entonces, a mí dentro de ese proceso, yo no me sentía acompañado por nadie. Y si a eso lo veía grabado de que por ahí me sentía como bastante solo y tampoco tenía las herramientas, era como muy difícil para mí llevar este proceso. Y ahí como a modo de resumen, para poder hilarlo con esto que veníamos hablando, lo que a mí más me sirvió como para empezar a salir de esa situación, en mi caso yo por ejemplo no tuve ayuda o no fui a buscar ayuda, fue estas dos cosas que venimos hablando, que es estudiar, porque estudiar como que te abre la mente, te da más conocimientos y eso te Claro. permite Ujú. tomar mejores decisiones. O sea, yo actuaba bajo mis conocimientos que tenía en ese momento. Pensaba, quiero bajar de peso y tengo que correr 30 horas por día, tengo que matarme haciendo cardio, tengo que comer poco y operaba bajo ese modelo mental. Lo mismo con el entrenamiento. Yo pensaba, y quiero ganar más masa muscular, tengo que entrenar 2 veces por día. Y bajo ese conocimiento yo actuaba y no tenía resultados. Entonces, el estudio me dio como mucha perspectiva. Obviamente, al principio uno va encontrando la fuente de información, que ese es otro tema que se puede hablar un montón también, que se va Sí. encontrando. Y después, sumado a eso, journaling. O sea, a mí me daba vergüenza decirle a mi mamá, Chema, tengo 15 años, tengo 16 años y me está pasando esto con las comidas. Y me acuerdo que en mi casa era como, Seba, estás comiendo muy poco, Seba, estás haciendo esto. Y a mí como que no me salía, está llorando mi hermanito, no sé si se escucha, como Sí. que no me salía el decirle a mi mamá, Chema, necesito ayuda. Me costaba un montón. Entonces yo ahí lo que empecé a hacer fue escribir. Y ahí me acuerdo que tenía 15, 16 años y escribía, bueno, me siento de tal forma. Hoy, por ejemplo, me pude sentir mejor porque no me sentí culpable al comerme esta comida. Y de esa forma, sumándole conocimiento a reflexión y autodiálogo, fue que pude como salir de esas obsesiones. Entonces considero que es sumamente importante el hecho de ser autorreflexivo. Es muy incómodo porque reconocerse en lo que uno por ahí no está haciendo bien o esa incomodidad que le genera el tener que cambiar es difícil. Ahora, son herramientas que ayudan muchísimo a vivir
mejor con uno mismo, que creo que es algo fundamental. Mm, ¿Sabes qué estaba pensando? Precisamente dijiste la palabra que estaba yo tratando de buscar, porque cuando a veces dices, por ejemplo, críticate a ti mismo o a ti misma, se suele distorsionar con una autocrítica desde lo Desde el rígido, odio. ¿no? Ajá, desde el Sí, odio. mm, Y no es así, sino más bien es autorreflexión. Y esa es la palabra que puede entenderse más desde la compasión, no desde atacarte, como decía en un principio, a tu identidad, sino más bien analizar y reflexionar sobre qué cosas te están causando insatisfacción, porque a lo mejor no tienes las bases suficientes y tú lo decías exactamente. Claro que hay información que está bien sesgada, sobre todo ahora en redes sociales. Si tú tienes una ideología y buscas información, por ejemplo, de nutrición y tú crees que la dieta, no sé, keto es lo mejor, y tú buscas información, vas a encontrar miles de papers, o no sé si miles, pero sí muchos papers que exacto. fundamentan el por qué sí es bueno, ¿no? si es Entonces que ya hay, buscas un paper, si no es en un reel de 20 segundos. exacto, si te quedas en el reel de TikTok, pues bueno, ahí es donde entramos en todavía en más conflicto, ¿no? Porque al menos Sí, el sí, sí. paper te dice, Ujú. hace falta más investigación, y en TikTok, pues nada de eso hay, ¿no? Sino Claro, te es dice, un es pensamiento así. cómico, sí, o es bueno Exacto. o es malo. Exacto, y luego moralista todavía, pues, y eso está peor porque cuando algo es, o sea, o apela a lo moral, o sea, a lo bueno y a lo malo, no da oportunidad a ver los matices, y ver los matices es necesario, ¿no? Para no obsesionarnos también y caer en estos Exacto. mismos sesgos. Ujú. Exacto, qué importante Sí, también, justamente como decías ahí, eso, el hecho de ver los matices, verlo como una escala de grises, no solamente blanco o negro, o es la mejor dieta, o la peor dieta, o la mejor rutina para aumentar masa muscular, o el mejor ejercicio también, como muchas veces, claro, se le atribuye como esa importancia. Yo lo que muchas veces, bueno, bueno, caemos también, me incluyo, yo cuando inicié me pasaba lo mismo de ver, por ejemplo, a mi influencer favorito, decía, bueno, la mejor rutina para aumentar masa muscular. Iba, la hacía, digo, no tenía resultados. Y muchas veces esto es algo que siempre me gusta como tocarlo en redes o a la hora de dar ese mensaje de que eso que dice, bueno, tu influencer favorito quizás, o vamos, bueno, cierto referente ahí, también tener este pensamiento crítico y decir, tomarlo con pinzas o ver qué te sirve. O respecto a eso, qué fundamentos tiene también esa persona. Porque si bien yo siempre pongo dos ejemplos, dos amigos que van al gimnasio, hacen la misma rutina y uno tiene muy buenos resultados y la otra persona no. Y esta persona que no tiene resultados se va a preguntar si hay algo malo en él, quizá, che, hay algo Ujú. en mi genética, y ahí es donde, viste, empieza como esos pensamientos o esa mentalidad que mismo te va auto boicoteando, que vos vas diciendo, quizás no sea tan bueno para esto o no me guste. Y me ha pasado con muchos clientes asesorados ahí que han tenido esta mentalidad quizás, y yo mismo también la tuve en su momento, pero poco a poco, que es como con Seba siempre intentamos de luchar por eso, de traer mejor información o de mejores fuentes, porque vas desbloqueando esas creencias, vas rompiendo diciendo, ah, probablemente no era yo el problema, sino que el problema era que no estaba aplicando bien quizá esa información. No sé vos cómo ves esto, San, qué opinas respecto a eso. Sí, o sea, lo creo absolutamente. Pues mientras tú busques información para no, ¿cómo podría decir? Para corroborar tu propio sesgo, pues la vas a encontrar. Pero si tú buscas información con la finalidad y con fuentes confiables y con la Ujú. finalidad de ver en perspectiva, o sea, analizar todos los puntos de vista, analizar los matices, pues bueno, ahí tal vez te encuentres cosas más interesantes. Y como decía Sebas, sí es importante tener bien firme las bases, que creo que de ahí se parte todo. Cuando me preguntaban consejos para, por ejemplo, quitar sesgos y todo esto, yo les diría, exacto, las bases primero, porque si ustedes están buscando información en lugares en donde simplemente hay información random y no hay como unas fuentes confiables, pues ahí ya partimos de muchos problemas y creo que se reduce mucho la información. Digo, Mm, yo entiendo que como creadores de contenido buscamos también poder estar al día, ¿no? De todo lo que de lo que está saliendo actualmente. Sin embargo, no por eso significa que tenemos que sesgar a las personas y decirles lo que yo digo es mi verdad. Cuando ya empieza un discurso con esto que te estoy diciendo es el mejor, la mejor cosa, la mejor rutina, la mejor dieta, la mejor,
Bueno, eso es un gancho, ¿no? Y se entiende que es un gancho, pero hay personas que no lo saben y hay personas que sí te creen. Entonces creo que hay que tener una responsabilidad y ahí me paso como al lado de la creadora de contenido o el creador de contenido. Hay que tener cierta responsabilidad ética al menos, porque si bien queremos tener seguidores a algunas personas, ¿no? O vender, no sé, algún servicio que tenemos, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo, soy entrenadora online, ¿no? Asesora Ujú. nutricional online. Entonces, para eso pues sí, de alguna manera necesito crear contenido, pero no por eso significa que les voy a decir que esto, lo que yo estoy diciendo es mi verdad. Al contrario, mira, cuando yo subo mis historias y esto, yo trato siempre de decir, no me creas a mí, investiga, sigue leyendo, sigue informándote, ve los matices, ve las fuentes, incluso dejo a veces fuentes, ¿no? Y yo sé, puede ser muy cansino estar dejando tus referencias, no se trata de eso y tampoco se trata de dar una clase, ¿no? Las Ujú. redes sociales son para entretener, si sabes, y se comprende, pero sí saber que, bueno, hay información que está sesgada, entonces no es como una fuente muy confiable, más bien vete de ahí, a lo mejor puede ser un ganchito para generar curiosidad y de ahí puedes irte a seguir investigando, ¿no? Sí, totalmente, y ahí como para Exacto. agregar un poco esto de las redes, es algo que lo hablamos bastante con Coco, es como tratar de tener esta responsabilidad y las bases bien firmes también a la hora de crear contenido del mensaje que queremos dar, y también como el Sí, mensaje que siempre le dejamos a la gente cuando terminamos los podcasts por lo general es como no nos crean lo que decimos nosotros, incluso después de habernos escuchado una hora, decimos no nos crean, y ese mensaje también a mí me gustaría dejárselo a las personas que lo escuchen en el momento que lo estén escuchando de lo mismo, la misma responsabilidad que nosotros tenemos para crear, que la tengan las personas para consumir o que las tengamos para consumir, porque es como la misma que se necesita para ser críticos, que obviamente es bastante difícil porque entramos a redes para distraernos muchas veces, no entramos a aprender a Instagram, lo más probable, entonces es como ser lo más crítico que se pueda, o al menos tener como este filtro de conciencia de entender de, bueno, lo que estoy consumiendo no es la verdad, que cuesta, obviamente que cuesta, e ir un claro. poquito más con curiosidad, como hablamos en un episodio particular del aprendizaje, a buscar mejores fuentes de información o mismo formatos más largos, que sé que ayudan mucho más que por ahí un formato más corto, como para poder tener otros puntos de vista más ampliados. Y ahí como cambiando un poco de tema, San, una pregunta o un tema más que nada que estaría bueno que lo hablemos, es un poco sobre esto del autodiálogo, que un poco lo mencionamos por encima, y que también, uniéndolo con lo que hablamos al principio, de que por ahí es una de las creencias que solemos tener, porque yo también las tuve, de los cambios físicos, es esta de que, bueno, yo tengo que arrancar porque me odio, yo tengo que arrancar porque no me gusta para nada como me veo, e ir al cambio desde ese paradigma, ¿sí? Que es algo que lo veo, al menos desde mi experiencia, muy repetido, o mismo esta, esta forma de hablarse uno mismo, de juzgarse, el peso, textualmente me lo dijo un cliente en su momento, es, el peso no bajó, soy un fracasado. Y a mí me vino como algo adentro de, no sos un fracasado. Bueno, y como todas estas por ahí creencias que se suelen tener, desde, que vienen desde el autodiálogo, desde el odio, que se deberían de a poquito ir, o la podríamos ir de a poquito modificando. ¿Cómo vos considerás, Ann, cómo lo trabajás vos con tus clientes? ¿Qué podríamos dejarle a la audiencia como para que se pueda ir mejorando este autodiálogo sin que sea desde este odio? Sí, pues fíjate que, o fíjense que ahí en el podcast con Mati, no me acuerdo bien, sí recomendé el libro se llama La tiranía del cuerpo, porque no me veo como soy, ¿no? El espejo subjetivo, o sea, y ahí te hace la escritora también como una reflexión sobre el autodiálogo, precisamente. Ujú. Y también hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk, y ¿Cómo? es El cuerpo lleva la cuenta, se llama. Es Qué buen buenísimo porque título. habla sobre el trauma y cómo el trauma se va reflejando a lo largo del tiempo y se va arrastrando en el cuerpo, no solamente en las emociones, sino también en la mente y también en las expresiones físicas, ¿no? Lo que creemos o lo que nos atribuimos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Entonces, hay una autora que le nombra el vecino indeseado, ¿no? Cuando no nos queremos, cuando nos hablamos desde el odio precisamente, somos como ese vecino indeseado cuando realmente deberíamos de vernos como el compañero de piso que nos acompañará toda la vida o el compañero Ah, de departamento o de casa, no sé, o sea, realmente tú cuando le hablas a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, si se ponen a pensar, bueno, ¿a qué persona quiero mucho? ¿No? A lo mejor una mejor amiga, un mejor amigo. ¿Le ujú. hablaría como me estoy hablando a mí misma o a mí mismo? ¿Le diría esto mismo que le estoy diciendo? O sea, claro que voy a querer lo mejor para mi hermanito, ¿no? Claro. Obviamente voy a querer lo mejor
para él. Y yo voy a querer que esa persona a lo mejor cuando sea grande se realice, entrene su cuerpo, su mente y todo, pero nunca le voy a decir, oye, eres un esto, lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero dañar su autoestima, ni su imagen corporal, ni su mente, ni su cuerpo, ni nada. Entonces, asimismo, hay que vernos a nosotros mismos como personas externas, ¿no? A veces hasta hablarnos en tercera persona para darnos cuenta que pues también sentimos. Y una vez escuché algo muy bonito, decía, suficiente la vida tiene problemas, tiene cosas, tiene circunstancias negativas, como para todavía yo estarme recriminando y diciéndome y atribuyéndome cosas todavía peores. Las cosas, por ejemplo, los problemas vienen en la vida, están aquí. ¿Y porque yo me sentiría mal y me hablaría todavía con odio, ¿no? A pesar de todo eso, no voy a resolver nada. Yo me puedo decir, insultar y todo, ¿no? Y voy a hacer igualmente lo mismo, o sea, igualmente voy a entrenar, pero con connotaciones bien negativas en mí, ¿no? Entonces, ahí como decías, Exacto. Víctor, dos personas ante las mismas circunstancias pueden ir a entrenar y así como no pueden ver resultados porque no tienen las bases científicas, ¿no? De lo que están haciendo, también no pueden ver resultados porque se están atribuyendo a ambas personas, una a lo mejor de manera positiva si tiene resultados y otra de manera negativa porque su autodiálogo es totalmente diferente. Quizá uno dice, yo sí puedo y soy una persona fuerte y voy a enfrentar esto aunque tengo un miedo de, no sé, subirle tanta carga a mi sentadilla libre, ¿no? Y otra persona tal vez puede decir, ay, sí, hazlo, tú puedes, y no sé qué, y ya Ujú. estresó a su sistema nervioso central, ¿sabes? Y eso hace que también en ocasiones, por ejemplo, si no llega a poder, pues imagínate cómo se va a sentir esa persona, se va a sentir, no sé si aquí puedo decir groserías o no, o malas palabras, pero se va a sentir mal, Sí, pues. sí, puedes decir mala Sí, palabra. no pasa nada. No, sí, pero qué bueno Entonces, también eso. Bueno, Susan, no sé si habías terminado, por ejemplo, respecto a este tema o no, que va más o menos igual englobada ahí la pregunta. Dio la introducción para dar los consejos ahora, Coquito. Ah, dale, dale. solamente iba a decir esto, pues, desde la terapia relacional, algo que se le nombra mucho y se estudia también, es esta parte de la descalificación, de la desconfirmación, es decir, del no vales y no existes, ¿no? Y eso, a eso se le llama precisamente maltrato relacional. Cuando ya tú te estás relacionando contigo mismo desde la descalificación y desconfirmación, te estás diciendo no vales, no existes. O sea, lo que tú dices, por ejemplo, si es negativo, te estás también invalidando hasta cierto punto, ¿no? Entonces creo que analizar esos autodiálogos es algo bien importante de comenzar a hacer y también a lo mejor te puede resultar difícil, ¿no? Así nada más al aire decir, ok, analizarme, bueno, pero ¿cómo lo hago? Yo te diría escribiendo. A ti, Sebas, te ayudó a escribir. Yo creo que eso es algo muy bueno. Hacer una lista de cosas y características. ¿Qué características te estás atribuyendo de forma negativa y cuáles de forma positiva y por qué? ¿Y para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí es importante revisar ese autodiálogo, cómo te nombras incluso, ¿no? Y cómo eso te hace sentir, porque a veces anulamos las emociones, pero las emociones son importantes. Sí, ahí como para agregar a eso que dijiste, San, que me parece espectacular el hecho de escribir, algo que considero que está bueno como tenerlo así como modelo mental, es que al igual que como vamos al gimnasio y sabemos que los resultados van a llegar con el tiempo, es lo mismo que por ahí este patrón o estos hábitos de cómo nos pensamos a nosotros mismos, que es algo que le tenemos que dar la misma importancia que como cuando vamos al gimnasio, y es algo que es progresivo, o sea, en el tiempo, sino todos los días nos preocupamos un poquito por, quizás no cambiamos toda nuestra forma de pensar de un día para el otro, todos nuestros paradigmas, Claro, ir de a poquito, ir modificando esos pensamientos de a poco de, primero lo hago consciente, soy consciente de que me estoy pensando así, entonces soy consciente de eso, lo detecto, lo anoto, y de a poquito lo voy modificando todos los días como un trabajo en el que obviamente como todo proceso de cambio al principio quizás es un poquito incómodo, tu cerebro está acostumbrado a ir a ciertos patrones, entonces va a responder por lo general muy similar, ir de a poquito siendo consciente de esto e ir cambiándolo me parece algo clave. Y ahí como para hacerte una pregunta a vos, Coco, que bueno, Sam, no sé si lo sabés, pero Coco está por competir dentro de poco. Entonces quería como preguntarte a vos, Coco, ¿cómo estás llevando este proceso, sobre todo en este punto de lo que es parte psicológica, en lo que es la preparación? ¿Cómo lo vas llevando a nivel mental? Que sé que es algo que puede aportar mucho a las personas, porque para los que no tengan el contexto, es justamente un cambio físico llevado al extremo. Y creo que se puede claro. aportar mucho, mucho valor desde ese lado.
Sí, yo te digo que ya es el punto quizá que estoy en la DEFI, o a este punto te diría del podcast, ya mucho cognitivamente no Ya está estoy tan quemado. despierto, ya estoy quemado, te podría decir. No, pero justamente es, digamos, sigo englobando como esos temas, tanto que tocaste vos, Seba, como también lo que hablaste, San, respecto a lo que es escribir. Y qué importante también yo me pongo a pensar, como coach, por ejemplo, yo a mis asesorados, a mis clientes, les pido un registro y en base a esos registros voy viendo cómo vienen avanzando, cómo vienen siendo sus comportamientos, su conducta, su hábito, su rendimiento en el gimnasio. Y en base a eso vemos qué podemos ajustar, sin juzgarle y decirle, ah, mira, esta semana tenías que tirar con, no sé, 120 kilos en sentadilla y tiraste 110, no. Como quizás criticarlo, por ejemplo, de una manera mala en ese momento. Y digo, si nosotros también utilizamos un registro para medir cómo venimos avanzando respecto a esto al cambio físico, cómo no también usar un registro para ver si venimos avanzando con respecto a esta relación con uno mismo. Y ahí es donde entra en juego acá lo que escribir, que es como dice la frase acá, si mal no recuerdo, que decía William Thompson, creo que era, que lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se mejora. Entonces, como mismo que decía Seba, el primer paso es el hecho de registrar, de definir. Y en este caso, en mi caso, por ejemplo, en particular, ahora englobando a tu pregunta, Seba, estoy utilizando mucho lo que es el journal, al journal, digamos, al final del día y al inicio del día. Es como, también yo digo, intento de iniciar mi día de la mejor manera posible y terminar mi día de la mejor manera posible. Cosa que teniendo como esos innegociables míos en este caso, hacer de que cada día valga la pena, pues bueno, cada día es como en este punto sobrevivir, te podría decir, pero el hecho de, por ejemplo, en mi caso, anotar, capaz que muchas veces simplemente agarro el cuaderno que tengo, mi journal acá físico, me gusta escribir y pienso qué es lo que hice en el día, cómo me sentí quizás, intentar, viste, siempre de esa parte de no, ¿cómo es? No, no juzgarme, sino que simplemente decir, este día tenía, no sé, estas expectativas, no las pude cumplir, bueno, ¿por qué quizás? ¿Qué pasó? Y hacerme constantemente esas preguntas. Yo creo que eso a nivel mental, a nivel psicológico, me ha ayudado un montón a afrontar de una manera mejor esta preparación, te podría decir. No sé si, bueno, Qué bien. fue resuelta tu pregunta, pero no, la verdad que, bueno, esto, Sí, San, capaz que también es algo que estoy, yo desde mi caso, te diría, y de paso te pregunto a vos, a modo también de quizás yo de espectador, de oyente, o de querer aprender más, últimamente he estado empezando a implementar lo que son las meditaciones guiadas antes de dormir, y siento que me ha relajado un montón, o que me ha llevado a un tema de estar en una sintonía, te podría decir, mucho más tranquila y considerar mucho mejor el más sueño presente. más presente también. Y esto es algo que a mí me pasaba muchísimo y a mucha gente seguramente que esté escuchando también, que me costaba mucho conciliar el sueño, o yo me acostaba y era la cabeza maquinándome pensamientos, qué es lo que voy a hacer mañana, qué es lo que hice en mi día, qué es lo que no hice en mi día. Y no sé qué ahí vos en esto, San, que bueno, tenés mucho más conocimiento respecto a lo que es el mindfulness, la meditación, qué opinas de esta parte que no sé si entra, ahí vos me corregirás si entra lo que es la parte de la mentalidad, espiritualidad, quizás. Sí, fíjate que ahí yo te diría, si alguien no está manejando su atención, alguien más lo está manejando por esa persona. O sea, si tú no manejas tu atención, alguien más lo está manejando por ti o algo Me la voy más, a ¿no? tatuar esa. Me la voy a Sí, tatuar. claro. Puede ser las redes sociales, puede ser la preocupación, puede ser, no sé, tu entorno, algo o tus vínculos, ¿no? Algo está manejando tu atención si tú no la tienes clara. Entonces, para tener clara tu atención y tu mente, necesitas también practicar, ¿no? Es un entrenamiento mental, el mindfulness. Para mí esto de la meditación es algo básico porque así tú también desarrollas una forma mm, de autogobierno, se le podría decir, es decir, de autonomía, ¿no? Yo Mm, así sé, por ejemplo, cuándo estoy presente y cuándo estoy ausente, ¿no? Y eso es un trabajo bien difícil porque de verdad a veces se banaliza mucho el hecho de meditar y se piensa que es más hacia el lado de la espiritualidad, que sí, claro que Ciencia. puede ser así, si tú lo quieres de esa manera, pero no necesariamente. También puede ser mucho por salud. Ahora ya se ha visto en las investigaciones la importancia de la meditación para la salud en todos los espectros de la vida. Incluso yo te podría decir, hay meditación en movimiento. Una de las formas que yo practico mucho la meditación, también sentada y todo esto, pero es también en el entrenamiento. La propia visualización también entra dentro de la meditación y el hecho de visualizarte, por ejemplo, previamente antes de entrenar, ayuda un montón para enfrentar ya esas circunstancias cuando estás ahí. Ahora, ya que estás ahí,
el hecho de prestar atención a lo que tú estás haciendo, a tus movimientos, a la conexión mente-músculo, eso es algo que todos lo sabemos aquí, ayuda muchísimo a generar fuerza, a generar energía, a generar también ganas de seguir entrenando, porque si tú estás por un lado en tu celular, por otro lado que si entrenas, que si ya platicas con tu partner, que si esto, que el otro, digo, no está mal hacerlo, pero bueno, ¿dónde estuvo tu atención en todo ese momento? No sé si les ha pasado, a mí sí, que hay ocasiones que vas a entrenar y dices, ay, ni lo sentí, o sea, se me fue así. Entonces, ¿En no, qué si vas a momento fui a entrenar, entrenar? Sí. exacto, disfrútalo realmente, porque tú puedes estar de manera física y material en un lugar, pero tu atención puede estar en el pasado o en el futuro, que es lo que se le llama Tal cual. la ansiedad, por ejemplo, o la depresión, ¿no? Dependiendo si estás en el pasado o en el futuro. Entonces, creo que el hecho de gobernar tu atención y poderla redirigir, porque siempre hay atención, porque obviamente tenemos la creencia, muchas veces tenemos la creencia de que, híjole, es que ya se me fue la atención. No, tu atención siempre está, pero ¿dónde está? Pues ese es el reto, ¿no? Saber dónde está Mm, y también tener la habilidad y la capacidad de traerla a donde tú Devolver. quieres, en el momento que tú quieres, exacto, de volver. Ujú. buenísimo. Está muy Sammy, bueno. Ahí como siguiendo un poco con para esto, sumar. uy, no sé, Seba, digamos, me gustaría Anda, que le diera anda, habla, ahí habla. alguna recomendación a una persona que nunca ha meditado, nunca, o tampoco no tiene cero conocimiento en esto, muy básico, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones le dirías como para Se te arrancar? trabó. Que se trabó. Se trabó un Se toque. te trabó. Bueno, Todo sí, corto. en mi wifi encima estoy grabando yo, así que así que bueno, acá hacemos un paréntesis. Decí que estoy Avíseme cuando grabando, está. boludo. Ah, bueno, está grabando Seba también. Avíseme cuando está. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno, vamos de vuelta entonces con la pregunta. No Está pasa medio nada. lagueado, pero Bueno. Bueno, vamos de Creo que vuelta. ¿Se ya me escucha volvió. igual? ¿O no? ahora sí, Dale. ahora sí, ahora sí. Ahora volviste, me Ahora sí, parece. vamos de vuelta con la pregunta. ¿Qué recomendaciones le darías, Sano? ¿Qué consejos también para una persona que no conoce la meditación, nunca ha meditado, nunca se ha puesto a practicar, como para arrancar? ¿Cuál sería como ese pasito inicial para dar? Pues fíjate que muchas de las veces pensamos que tenemos que meditar 20 minutos, media hora, una hora, 15 minutos. No necesariamente tiene que ser así. Puedes empezar de a poquito, puedes empezar con un minuto incluso. Puedes empezar a programarte simplemente respiraciones profundas, atencionales. Llamarlo así si tú quieres. Un minuto de respiraciones profundas atencionales. Ok, ¿qué significa esto? Poner atención a cómo entra mi aire y sale mi aire. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a ser una persona zen, budista, espiritual. Mm, No necesariamente. Es simplemente, incluso no te tienes que enfocar solamente en la respiración porque sea un mandato, sino más bien es porque estás dirigiendo tu atención hacia ese lugar, ¿no? De tu cuerpo, hacia tu nariz, por ejemplo, y eso ayuda a que no divague. Es más que nada una técnica, por eso se hace de esa manera. Tú puedes prestar atención a lo que tú quieras, pero se recomienda la respiración porque también a través de la respiración, pues sabemos que podemos desestresarnos en ese sentido porque hacemos fluir el aire, ¿no? Dentro y fuera de nosotros. Ahora, yo recomiendo, es que yo soy muy de libros, ¿eh? Entonces cada quien va a leer mm. si quiere. Hay un libro Yo que lo se estoy llama La nueva anotando ciencia de la todo. atención de la doctora, La nueva ciencia Eh, de la atención de la doctora Amish Yan. De hecho, aquí lo tengo, mira. la nueva ¿La Este ciencia de la libro lo conoces? atención. estuve, ajá, Se ve no, está todo increíble. Uno subrayado, ¿eh? pendiente para comprar. Sí, está increíble. Y bueno, ahí habla desde precisamente la meditación desde la ciencia y parte de que la atención es un superpoder, porque actualmente incluso las redes sociales, el internet, se pelean por tener tu atención, porque si tienen Exacto. tu atención, tienen tus vistas. O sea, y es que es así, ¿no? ¿Cuántas personas no quieren seguidores? Bueno, para obtener seguidores necesitan la atención de esas personas, de alguna manera, ¿no? 30 segundos, lo que sea, pero lo necesitan. Entonces, bueno, aquí de qué parte de precisamente meditar a tu manera, a tu forma, hacerlo tuyo, ¿no? Y de hecho yo estuve compartiendo en mi Instagram historias de todo este libro, o sea, todo este libro yo lo compartía enterito día por día, cada día subía una historia nueva, entonces está igual en mis historias destacadas por si alguien quiere ahí Ujú. ir y echarse un clavado, está separado así por los libros que he estado compartiendo, pero si no quieren echarse el clavado ahí a las miles de historias que tengo, porque son un montón, les recomiendo este libro, la verdad es que es fascinante y al final
deja una guía práctica sobre cómo ir meditando de poco a poquito, ¿no? Y así comienza con primero darle play a la atención, primero darle play a la respiración, primero hacer lo tuyo, puede ser caminando, puede ser sentada, puede ser parado, puede ser cuando tú quieras, pero simplemente es regresar tu atención. Ese podría ser un primer ejercicio. Qué Bien. bueno eso. Bueno, ahí como para agregar un poco también a esto de la meditación, no sé si la conoces a Nazaret Castellanos, San, es una autora que habla mucho de meditación, sobre mindfulness, algo que dice mucho ella respecto a esto de los beneficios de la meditación, a mí fue lo que más me sirvió y también uniéndolo con lo del autodiálogo, es la parte esta de no juzgarse porque uno se va, sino el practicar esta habilidad de volver cada vez más rápido a justamente lo que uno le quiere poner ese foco. Esto es algo que lo hablamos mucho y como que se aplica a un montón de aspectos, que es el hecho de, bueno, si te fuiste de tu foco principal, no te juzgues porque te fuiste. Practiquemos esta habilidad de volver lo más rápido posible. Era como eso para agregar a lo que es la parte de la meditación, que fue como el beneficio que yo más experimenté después de meditar eh, durante bastante tiempo. Y ahí hay algo que también quiero tocar, hablando un poco de esto del autodiálogo y de, sobre todo, el manejo emocional, que quiero que nos metamos un poquito en ese tema, que es cuando uno está en unos momentos difíciles, cuando por ahí alguna persona lo está escuchando a esto, cuesta tener un buen autodiálogo, cuesta cuando uno no tiene estas herramientas practicadas y cuesta también tener un manejo emocional. ¿Qué podríamos hablar o qué podríamos decir respecto a esto, San, de cómo manejar este autodiálogo, estas emociones, sobre todo en estos momentos desafiantes que nada, que son parte de la vida, obviamente? Sí, algo que decía la doctora Mishrian también es esto, ¿no? Para pensar mejor, primero tenemos que ejercitar el pensamiento. Y para ejercitar el pensamiento, para eso ayudan los ejercicios mentales a través de la meditación, ¿no? En sus diferentes y diversas formas, que hay un montón, como ejercicio atencional, les decía, ¿no? Ujú. Sería ejercitarnos el ser conscientes de lo que estamos pensando. ¿Qué estoy pensando en estos momentos, no? Y de hecho, ella dejaba un trabajo que yo estuve haciendo como forma de experimento, que la verdad es que no se sostiene a largo tiempo, pero al menos sí puedes sostenerlo por un día, 2 días aproximadamente, para que al menos conozcas de ti. Es decir, este trabajo funciona así, es como pones una alarma cada hora y esa hora, ¿no? Cuando suene tu alarma, tienes que pensar, ¿en qué estaba pensando? O sea, ¿dónde estaba mi atención? Y Uf. de acuerdo a dónde estaba tu atención, anotarlo, ¿no? Hacer como como checklist, ¿no? Okey, aquí Ujú. estaba mi atención. Y de verdad, chicos, es esclarecedor y sorprendente el hecho de que tú piensas que estás, por ejemplo, voy a trabajar, ¿no? Y voy a hacer programas de entrenamiento. Y estás según tú haciendo el programa de entrenamiento, y cuando te suena la alarma, híjole, ¿dónde estaba mi atención? Pues estaba en que tengo que ir a hacer las compras, ¿no? O sea, realmente, incluso leyendo, puedes Claro. estar tú leyendo y dices, bueno, mi atención ni siquiera estaba en el libro que estaba leyendo, ¿no? Entonces, hay Mm. que practicar mucho eso. ¿Dónde está tu pensamiento y en qué momento? ¿Y qué es lo que piensas? ¿No? ¿Y qué es lo que estás, qué connotaciones le estás poniendo? ¿O qué estigma? ¿O qué adjetivos calificativos? Porque es lo que tú decías, Sebas, a veces nos atribuimos tantas cosas a nuestra identidad, cuando realmente lo que no nos gusta no es tanto nuestra identidad como personas, sino tal vez la acción que hay, ¿no? Entonces, es diferente criticar a tu acción, es decir, hoy no fui a entrenar, híjole, tengo que plantearme ser más firme, ¿no? En ese momento, o más bien, ser más constante en cuanto a la constancia como acción, ¿no? Pero no como la identidad de decir, no fui a entrenar, soy el peor, soy un Soy un vago. fracasado, porque ahí ya viene eso, ¿no? A bajonearte. ¿De qué te va a servir maltratarte? No fuiste a entrenar, okey, hay que mejorar y planificar mucho mejor, y organizar mucho mejor tu día. Entonces, para pensar mejor hay que entrenar el pensamiento, ¿no? Y hay que analizarlo. Es lo mismo para hablar, dialogar. No hay que pensar en qué es lo que voy a decir cuando estos chicos me pregunten esto, sino escuchar lo que ellos me están diciendo, ¿no? Lo que hay detrás de esas palabras. Y creo que como asesores nutricionales o de entrenamiento, coaches, ¿no? Online o personal, es importante
escuchar, ¿no? Escuchar con atención activa. Eso es algo muy interesante, porque al final yo siempre digo esto, somos como investigadores, tenemos que leer entre líneas. Nuestros clientes a veces no nos van a decir todo, porque claro, no somos sus mejores amigos en ese momento cuando nos contratan, ¿no? Sino Exacto. tenemos que leer lo que no nos dicen y para eso hay que escuchar. Qué No sé importante si contesté la eso. pregunta. Sí, eso último que dijiste, que muchas veces está bueno leer lo que no nos dicen, porque muchas veces, claro, las personas no comunicamos el 100% de lo que pensamos, de lo que sentimos, y muchas veces, Ujú. como a modo de entrenador, que esto muchas veces lo hemos hablado con Seba también, el hecho de que no es lo mismo que una persona te ponga, no sé, en una hoja de biofeedback, por ejemplo, que está todo excelente, viene cumpliendo, pero vos notás que Exacto. quizás hay algo raro ahí. Por eso es muy importante también la comunicación, esto, el hecho de coach, atleta. Y bueno, ahora como cambiando un poco esto, que no quería que se me fuera. Acá yo también quería recomendar un par de libros, que también a mí me gustan mucho los libros. Yo creo que en mi caso personal, esto de mi experiencia propia, libros que me ayudaron mucho como a fortalecer esta parte del autoconocimiento, de la autorreflexión, que yo en su momento creo que es algo que me ayudó mucho a afrontar ciertas cosas difíciles. En mi caso, bueno, pasar por una lesión quizás que me llevó a no hacer lo que más me gustaba en ese momento, el fútbol, que muchas veces muchas o en realidad pocas veces lo he contado, pero dos libros, no sé si conoces a este autor, Sand, se llama Stanislao Bachrach, o quizá capaz que lo pronuncié mal, o Bachrach, un autor argentino, donde tiene dos libros, un libro que se llama En Cambio y otro libro que habla En el Limbo, que yo cuando empecé a leer estos libros me cambió el chip porque fue como el despertar y decir, ah, puedo cambiar esto en mí, no solamente puedo cambiar mi físico, puedo cambiar mis pensamientos, puedo cambiar esto, mis creencias y convertirme como en esa persona en quien quiero ser. Pero eso mismo está bueno, como el primer paso ese decir, entender de que puedes cambiar. Digamos, hay un montón Es de posible. estudios, está acá avalado respecto a la ciencia, de que se puede cambiar, puedes cambiar tus pensamientos, puedes cambiar tus creencias, eso llevarte a cambiar tu físico. Entonces, qué importante eso como el primer paso tener, decir, ah, se puede. Pasar de no, no lo puedo hacer, o pasar de soy así y nunca más lo voy a cambiar, a decir, no, puede que haya otro camino. Y eso está bueno. Y lo otro yo creo que también como ponerlo como prioridad. Decir, che, realmente quiero cambiar, por ejemplo, y qué tengo que hacer para eso. Bueno, ahora Sí, sí, ya. Oh. No, dime. ah, y desidentificarnos y desligarnos con estos yo, ¿no? Es decir, ver las cosas más en perspectiva implica no ponernos el yo soy así, ¿no? Sino, o por ejemplo, me miró mal, me ofendió, ok, tal vez dijo algo. ¿Qué dijo? ¿No? O una persona, ¿no? Que está diciendo algo. Cuando tú le atribuyes el ya te lo estás dando a ti. Entonces creo que una buena estrategia para entrar en perspectiva es quitarle esas connotaciones personales y solamente ver las cosas así neutras, ¿no? Como decían, sin juzgar. Y para no Sí, juzgar hay que ver con vista de pájaro, no montarnos Ujú. películas, decía también la doctora Michigan en este libro que les digo, no montarnos películas, sino ver la objetividad de las cosas. Y para eso a veces hay que vernos en tercera persona, les decía, ¿no? Y desligarnos de ese punto de vista personal. Entonces, hay que ver que una cosa son los pensamientos, lo que pienso acerca de algo, otra cosa son las interpretaciones, lo que interpreto de acuerdo a lo que está sucediendo, y otra cosa lo que está sucediendo. claro. No sé si me trabé. No, 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 no se trabó. Se escucha perfecto. Okey. Entonces, eso es algo que practican mucho, por ejemplo, en la TCC, ¿no? En la terapia cognitivo-conductual, separar esas cosas. Y, híjole, creo que te da mucha inteligencia emocional. Uy, tocaste un tema que es espectacular, ese es para hablar un podcast entero, el de la inteligencia emocional. Ahí Sí. como, antes de pasar a la conclusión del podcast, algo que yo quería como dejarle por ahí a la audiencia que está escuchando, a mí lo que me pasaba, no sé si a ustedes les pasaba en su momento cuando están como en modo consumir, 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 a mí me pasaba mucho cuando escuchaba podcast, que me generaba cierta parálisis por análisis el hecho de ver todo lo que yo no estaba haciendo y pensaba, uy, ahora me escuché este podcast, tengo que meditar, tengo que escribir, tengo que empezar a mejorar. Y era como, no, no hago nada. Entonces ahí como poniéndome por ahí desde el lado de la gente que lo pueda estar escuchando, es como de recomendarles que empiecen por lo más mínimo que puedan hacer hoy mismo, ahora mismo, porque Claro, esa es la única forma en la que se va generando este efecto bola de nieve, como lo decimos siempre con Coco, del cambio en general que buscamos, como el que no nos paralicemos por todo lo que se puede llegar a hacer y que empecemos como con lo más mínimo que se pueda. Creo que es un consejo que me hubiera gustado recibirlo, porque yo me sentía muy bien
por el hecho de escuchar la información y después no hacía nada. Entonces es como consumir la información y de a poquito empezar a hacer ese cambio que creo que es clave. Sí, empieza desde lo que tienes ahora, lo que puedes hacer de aquí en adelante. Ya lo que pasó, okey, pasó y te ayuda de background, te ayuda a lo mejor para tu, no sé, para tu experiencia, ¿no? Con tus clientes, pero eso no significa que vaya a volver a pasar. Ya pasó, ¿no? Organiza tus mapas mentales, organiza esta Sí, parte de pasado, presente, futuro. Son cosas diferentes. Entonces, haz lo que te toca ahora. Y ya de acuerdo a eso, también otra estrategia es hacerlo, la regla de los 2 minutos, y eso es algo que a mí me ha ayudado Mm, mucho. Pues, si puedo hacer algo en 2 minutos, hacerlo, y no juzgues, no te digas como: "Híjole, pero soy", o "Híjole, pero esto, lo otro". Okey, haz lo que te toca hacer, ¿no? A veces, y yo creo que tú, Víctor, también, has escuchado, ¿no? Culturistas que dicen: "Es que tal vez entré en modo robot", pero es porque es lo que tenía que hacer en ese momento. No te juzgues, ¿no? Es lo que te toca. A lo mejor tú ujú, decidiste, porque muchas cosas son decisiones propias, decidiste competir, ¿no? Con todo y sus consecuencias. Acepta el reto y el desafío. Eso no quiere decir que no te vayas a sentir, no sé, negativamente de repente, o que no te van a venir pensamientos positivos, negativos. Claro que van a venir, es parte de la vida, ¿no? Pero simplemente agradece a tu mente y di: "Gracias, mente", ¿ok? Y sigue estoy tu vivo. camino. exactamente, como Significa que estoy abrazar vivo. esa incomodidad que siempre viene así como mencionas. Abraza la incomodidad. Que bueno, Sí, acá es muy loco ver destaco. cómo todos los puntos están conectados. Sí. No, sí, la verdad que bueno, ahí o describiste tal cual porque en esto, bueno, la preparación, en mi primer preparación para competir, ahora ya unas 7 semanas creo que ya estamos de la competencia, bueno, mayor, ahora como para algunas personas también ahí en Instagram estoy publicando, este fin de semana tenemos una competencia acá en Córdoba y bueno, es como una primera experiencia ahí. Pero ya a este punto me pasa lo que decís vos, hay veces que tengo pensamientos donde digo, che, esto nunca lo había experimentado, me estoy conociendo yo mismo otra faceta que no conocía de mí y es algo normal que muchas veces me pasa y constantemente estoy como pensando y haciéndome preguntas de, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Y siempre recae, bueno, yo lo decidí, yo tomé esa decisión. Y muchas veces no tengo ganas de salir a caminar en la mañana, no tengo ganas de ir a entrenar, no tengo ganas de prepararme mis comidas, pero en ese momento yo digo, es algo que yo sí, es lo que toca. Y sé que también es algo momentáneo, que no toda mi vida voy a vivir en un déficit calórico como estoy ahora, no toda mi vida voy a hacer una preparación, sino que van a ser momentos, por etapas. Pero en este momento me toca abrazar esta incomodidad y seguir para adelante. Es así. Espectacular. Exactamente. Bueno, ahí como para hacer una pregunta ahí de finalización del podcast, siempre nos gusta hacer con Coco una pregunta un poco egoísta, hay que admitirlo, y es Mm. sobre cómo fue que vos lo viste al podcast, o sea, si hay algo, principalmente porque sabemos que estás haciendo podcast hace mucho tiempo, entonces también nos sirve el feedback. Sí. ¿Cómo la pasaste, San? ¿Qué crees que se podría mejorar como con las preguntas, de las temáticas del podcast, como para, obviamente, nosotros que sigamos mejorando en este jueguito de hacer podcast? Ay, pusieron una pregunta un poco difícil, porque la verdad es que yo estuve, con mi atención enfocada en ustedes, hablando de la atención, ¿no? Mm. Y, pues, no pensé como en cuestionar cómo estaban haciendo las cosas. Creo que fluye la conversación y eso es algo muy importante en un podcast. Como dicen, yo estoy en el podcast de Science y Fierro, soy co-creadora junto con Laura Placeres, mi entrenadora, por cierto, que así comenzamos. Ella, yo la conocí a ella hace ya como 3 años, creo, Hace tres y fue, años. mi entrenadora, sí. Y Ujú. desde entonces sigue siéndolo todavía. Yo también ya soy entrenadora, pero aún así no la he soltado ni la quiero soltar porque siempre tener, una vista externa ayuda mucho al proceso. Entonces, bueno, por eso es que yo decido seguir teniendo, ¿no? Y trabajando con ella muchísimo. Además, la quiero mucho y así son mi amiga, tanto así que ya tenemos este podcast, ¿no? Ujú. Entonces, hemos entrevistado a muchísimas personas, o sea, Alberto Núñez, por ejemplo, los Vickers, personas de, pues, Qué crack. internacionales. Entonces, Ujú. claro, incluso a Matt, ¿no? También lo hemos entrevistado, y a muchos preparadores, coaches, entrenadores y también gente profesional del medio. Entonces, algo que hemos aprendido es a tener esta coherencia en lo que vamos preguntando, ¿no? Tener un hilo conductor. Quizá eso Ujú. podría ser
algo que podría yo como decirles en estos momentos así súper random, Perfecto. tener como una Buenísimo. estructura. Si bien no vas a escribir, ¿no? O sea, yo sé que esto es plática y es charla y es bonito tener como Ujú, estas conversaciones de lo que vaya surgiendo, pero una cosa es lo que vaya surgiendo y otra cosa es, por ejemplo, no tener una estructura clara. Ustedes la tenían, no estoy diciendo que no, simplemente es, bueno, quizá por ahí podría haber algo, ¿no? Que mejorar, no sé, sería ujú. eso. Excelente, San. O sea, creo que sos de las pocas personas que nos dio un feedback. La mayoría es como, está muy bien y es como que no sé si es que le genera incomodidad o qué decirlo, pero para nosotros realmente, o sea, sirve un montón el hecho de mejorar en cuanto al podcast, porque sabemos que si mejoramos las preguntas, mejoramos la trama, cómo se hace el storytelling del podcast, ayuda un montón a que la gente lo escuche y aprenda más. Entonces, en definitiva, como esta misión que hablamos al principio, llega a más personas y se comparte mejor, así que muchísimas gracias. Y bueno, no sé si querés dejar a la gente tus redes sociales. Bueno, ahí mencionaste el Eso. podcast, las redes del podcast, donde te pueden ir a buscar, hoy te pueden contactar por asesorías también. Sí, pues nada más decirles que siempre se pueden mejorar cosas, eso es algo que tengo claro y también tanto personal como en mis proyectos, incluso con mis clientes, y eso no quiere decir que sea algo eh, de que esté mal o que esté bien, al contrario, como dicen ustedes, ¿no? La autocrítica y como decíamos al principio también, el Ujú, autoanálisis, autorreflexión es importante. Entonces, si tú quieres ayudar a otros, para ayudar a otros, primero tienes que mejorarte a ti mismo y ayudarte a ti mismo y a ti misma, ¿no? Eso es una de las cosas que yo dejaría. Si somos asesores o coaches, entrenadores, preparadores, preparadoras, por ejemplo, pues sí es importante primero analizarnos a nosotros para saber cómo ayudar a los demás, porque si nosotros todavía estamos con cosas reprimidas, por ejemplo, no abrazamos la incomodidad, todavía nos obligamos a ir a entrenar porque pues tengo que hacerlo, ¿no? Ese tengo que o ese deber ujú, ser no da un sentido intrínseco, les decía, o sea, un sentido profundo y verdadero y personal para hacer las cosas. Entonces, primero busca tu para qué y ya después, con eso también busca ayudar a los demás, ¿no? Entiende que sí está bien tener una mente, super warrior, ¿no? Disciplinada y organizada, pero también está bien sentir. Vamos a sentir incomodidad. Lo mismo con por ejemplo, con lo de la meditación, te vas a distraer. O sea, por más que tú quieras respirar y tener la mente aquí, te vas a distraer. No te enojes contigo y no te hagas un autodiálogo negativo. Simplemente mira, con calma y autocompasión, tráela de vuelta, ¿no? Aunque te distraigas las veces que te distraigas, todas esas veces han sido victorias. ¿Por qué? Porque has detectado que estabas distraído. Entonces ujú, ya de ahí te dice mucho. Hay gente que ni siquiera detecta esa distracción en su vida. Entonces, lo mismo, ¿no? Yo creo que es lo que diría. Y bueno, mis redes sociales, creo que, ay, a ver si lo tengo por aquí. ujú. Se llama san.valle, ¿no? Mi Instagram. Y también se los paso si quieren, chicos. Ahí yo Buenísimo. comparto todas las mañanas historias matutinas de los libros que voy leyendo. Cada libro, por ejemplo, ya al terminar los libros, yo voy a la librería, subo una votación para que la gente también esté ahí votando de los libros que quiera, que por ejemplo vaya leyendo, desglosando. El libro ganador es el que me obligo a comprar, y hablando de obligaciones, ¿no? Pero eso sí lo hago así porque me gusta leer cosas a las cuales tal vez no estoy tan expuesta, ¿no? Regularmente, o no lo hubiera decidido por mí misma. Entonces es una manera de yo también someterme como a estas cosas que usualmente no hago. Me gusta, me encanta. Ujú, Entonces, eso me hace todas las mañanas leer ese libro y compartirlo. Y compartirlo y desglosarlo. Entonces, he recibido muy buen feedback. Quien quiera, ahí me puede seguir. Lo igual dejo los libros en historias destacadas. Ahorita estamos leyendo un libro que se llama eh, Guía práctica de neurociencia, o sea, cómo funciona tu cerebro, guía práctica de ujú. neurociencia se llama, y entonces Ah, es un genial reto, ese. pero lo estoy leyendo todas las mañanas, lo comparto. Y bueno, sobre las asesorías, me pueden preguntar igual si tengo espacio. La verdad es que tengo espacios muy acotados, pero si gustan y si necesitan, por ejemplo, me pueden mandar un mensaje ahí mismo en Instagram, es lo que utilizo, y también les invito mucho a seguir el podcast de Science y Fierros con Laura Placeres, Pedazo de podcast. porque es una joya. Sí, y sería todo, chicos. Buenísimo. Excelente. Bueno, lo vamos a dejar ahí en la descripción. No sé, Coco, si querés tirar ahí un cierre. No, ya como último para decir, bueno, muchas gracias, San, por tu tiempo, por toda esa información. También ahí para la gente que, bueno, no conozca a San, también vayan a chusmearla, a seguirla, porque yo también he estado siguiendo. Tiene un libro ahí que a mí particularmente también me gusta mucho, me ha ayudado también bastante y es aplicable a esto de cambio físico, que es el de hábitos atómicos. Ese también lo había visto, está muy bueno. Gracias.
Así que bueno, decir muchas gracias también Seba acá por el tiempo y gracias a todos los que se escucharon en el podcast. Gracias a todos los que pusieron su atención, como hablábamos recién acá, Exactamente. para aprender Mu- algo. Mucha data. Estamos. Muchas gracias, chicos. Bye bye.